Nunca se han preguntado en Hechos 10, bueno, vamos a leerlo, dice en Hechos 10 del centurión, ¿se acuerdan de la historia? Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Él era un romano, era un soldado, él no era judío. Pero dice que él era un devoto y temeroso de Dios, hacía muchas obras de beneficencia, oraba constantemente. ¿Nunca se han preguntado de dónde lo aprendió? Si antes no existía el cristianismo, antes nomás eran los judíos y los paganos. ¿De dónde aprendió él sobre Dios y orar y ser temeroso y devoto? De ahí mismo, de los judíos. De los judíos, pues no había de otro lado. Un temeroso de Dios, voy a explicar más sobre qué es esto. Porque hasta la esposa de Pilatos dice que tuvo, o sea... también era temerosa. Ajá. Aprendían de los judíos. Ajá. Un temeroso de Dios, dice aquí, es en lexico.com, dice una persona que teme a Dios. Históricamente, en el periodo del Nuevo Testamento, un gentil que adoraba a Dios de los judíos sin convertirse al judaísmo. Porque ¿cómo se le llama al gentil que se convierte al judaísmo? ¿Alguien se acuerda? Se le llama prosélito. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Y él es un judío, se convirtió en judío. Pero un temeroso de Dios es un gentil que empezaba a adorar al Dios de los judíos sin convertirse al judaísmo. Para que me entiendan más, puse aquí un ejemplo moderno. Están los ciudadanos de Estados Unidos y están los extranjeros, ¿verdad? Acá dentro de los ciudadanos están los nacidos y están los naturalizados. De los extranjeros están los residentes legales y están todos los demás. Y ahí residentes legales puse un cuadro que como que se viene para acá para los ciudadanos, porque muchos residentes legales están en proceso de hacerse ciudadanos. No se han hecho ciudadanos, no son naturalizados todavía, pero están en proceso. Muchos nunca se hacen ciudadanos, siempre se quedan residentes legales. Pero existe la posibilidad de que uno no nacido hay un proceso por el cual tienes que pasar para naturalizarte y llegar a ser ciudadano. Ya cuando pasas el proceso, eres totalmente un ciudadano. Así parecido era antes. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Estaban los nacidos y luego de los judíos estaban los nacidos y los naturalizados, que se le llamaban prosélitos. De este lado estaban los gentiles temerosos de Dios y estaban todos los demás, los paganos. Esos temerosos de Dios no eran prosélitos, no eran judíos, ellos seguían siendo gentiles, pero muchos estaban en procesos de hacerse prosélitos, otros nunca se hacían prosélitos, siempre se quedaban así, pero eran temerosos de Dios. ¿Ok? Hay un libro que se llama Temerosos de Dios, que explica mucho sobre esto. Porque en las sinagogas siempre, las puertas siempre habían estado abiertas para los gentiles, no nomás para los judíos. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos 13, dice que Pablo llega a una sinagoga a predicar sobre Jesús. Dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. O sea que vemos que ya había gentiles en las sinagogas. En Hechos, más adelante, ahí mismo también dice, hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, ¿verdad? Y sigue el mensaje ahí. El punto es de que ya había gentiles dentro de esa sinagoga también. Cualquiera persona que quisiera ir a aprender de Dios, del Dios de Israel, los judíos decían, bienvenido, vente. ¿Verdad? Ha habido, los arqueólogos han encontrado excavaciones, han hecho excavaciones de sinagogas antiguas y han visto... supuestamente esa dice que era una lista de puros temerosos de Dios, gentiles que no se habían convertido al judaísmo, pero que eran miembros de alguna sinagoga. En esta dice que un temeroso de Dios, se me hace que decía que esta sección era para los temerosos de Dios. O sea, ¿quieres entrar? Eres bienvenido, nomás tú siéntate en aquel lugar. Pero eran bienvenidos. Pero tenían ciertas reglas que tenían que obedecer los gentiles. Aunque no eran judíos, decían, ok, ¿quieres venir a la sinagoga? Está bien. Nomás hay ciertas reglas. Les llaman los gentiles piadosos o los hijos de Noé, le dicen ellos, los judíos. ¿Tú quieres ser un hijo de Noé? Aquí están estas reglas. Estos no tienes que cumplir la ley como nosotros, pero si cumples estas reglas, pues Dios te considera una persona piadosa y vas a ser salvo. Dice, no sería hijo de Abraham. No sería hijo de Abraham, sería hijo de Noé. Porque Noé dice que era un hombre justo. Entonces dice los judíos, no solamente los judíos son justos, también hay gentiles justos. Entonces estos son los gentiles justos son los hijos de Noé. En el Talmud dice,
hablando de Job 37:23, dice, con justicia y abundancia de bondad con justicia y abundancia de bondad no trata con dureza. O sea, que Dios no trata a las personas con dureza. Y dicen ellos, Dios no retiene la recompensa de los gentiles que cumplen sus mandamientos. O sea, que también los gentiles pueden llegar a ser salvos. No necesitas serte judío, dicen los judíos. En Shabbat.org decían que había 7 mandamientos que los gentiles tenían que obedecer. Era saber que Dios existe, saber que existe un solo Dios infinito y supremo sobre todas las cosas, no maldecir a tu creador, no cometer asesinato, no comer una extremidad de un animal aún vivo, no robar, no fornicar y mantener la justicia. Y esto lo sacan leyendo la ley y todo eso. Cada vez que Dios dice, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, pues Caín no era judío, pero si es malo, que los gentiles tampoco tienen que matar. O cuando le dice Dios al hijo de Israel cuando salieron de Egipto, te voy a dar la tierra de Canaán, ellos los voy a expulsar por idólatras. Entonces los judíos dicen, entonces la idolatría también es mala para los judíos, para los gentiles. Y así, van leyendo y tienen hay muchos mandamientos y los dividen en 7 categorías. Estas son las 7 categorías que según ellos, si tú quieres ser un gentil piadoso y ser salvo, sin convertirse al judaísmo, sigue estas leyes. Eso es lo que decían ellos. Y lo dice, se esperaba que los gentiles, dice en este libro, The Mystery of Romans, se esperaba que los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban en el estilo de vida de la comunidad judía adoptaran prácticas judías mínimas. Ese comportamiento demostraba respeto, no solo por las sensibilidades judías, sino respeto por la justicia de Dios. O sea, que había cierta expectativa. Dice, tú quieres alabar a Dios, ok, vente, eres bienvenido, pero cumple estas reglas.